¿qué es lo que pasa con el cáncer de próstata que no sabemos bien cuál es su causa? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Por qué habemos tantos hombres con cáncer de próstata? Primero que todo, muy buenos días, darle las gracias por permitirnos estar aquí y gracias a Dios siempre que nos permite levantarnos y ver un nuevo día. Fíjate, el cáncer de próstata es una patología, una enfermedad que está causando estragos y más en nuestro país. Ahora mismo en Latinoamérica nosotros ocupamos el primer lugar Ajá. en cáncer de próstata. Pues la genética es uno de los factores, de los aspectos que más influye en esto. También el estilo de vida. Por ejemplo, está demostrado que los pacientes de sobrepeso tienen más incidencia de cáncer de próstata y generalmente son más agresivos los cánceres en este tipo de ¿Es verdad que pacientes. sentarse en lugares calientes eso produce cáncer de próstata? No, Por realmente ejemplo, no, no. lo que manejan camiones, esos camiones que tienen el motor ahí debajo del asiento del chofer, ¿eso sufren más de cáncer de No, al próstata? contrario, muchas No. veces nosotros incluso prescribimos los baños de asiento en pacientes con procesos inflamatorios, Ok. o sea, una prostatitis, o sea que eso no tiene que ver nada con el cáncer de próstata. Generalmente los factores más importantes que influyen en este tipo de patología es la genética, el estilo de vida, o sea, la alimentación, la raza es importante. Los antecedentes familiares son muy, muy importantes. De hecho, Silvia, te voy a hablar de números de nosotros, porque generalmente cuando hablamos de estadísticas, tú sabes que nos vamos a las estadísticas de Estados Unidos, de Europa. Nosotros trabajamos en un instituto, en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, donde tenemos una base de datos muy interesante y que tenemos números que podemos dar de la incidencia de cáncer que está ocurriendo en nuestro país. Ahora mismo, en este año, está estimado que a finales de año nosotros tendremos en este año 3.650 casos nuevos de cáncer de próstata. Eso es mucho, No, no, doctor. es alarmante lo que está sucediendo. ¿Y tú sabes cuál es el problema mayor Ajá. de eso? Que entre un 20 y un 23% de esos pacientes van a morir de cáncer. ¿Por No qué? me diga. Porque Ya están en un estadio muy avanzado. estos pacientes llegan generalmente cuando ya el cáncer está muy avanzado y no podemos darle un tratamiento curativo a este paciente. Lo que sí podemos hacer con este tipo de pacientes, gracias a los medicamentos que tenemos a mano, es, como decimos, cronificar la enfermedad. O sea, un paciente, por ejemplo, diagnosticado con un cáncer ya con metástasis, que tiene un promedio de vida a lo mejor de 1 año y medio, 2 años, con los tratamientos que tenemos a mano, pues este paciente podemos cronificarlo. Cronificarlo quiere decir que no vamos a curar la enfermedad, pero podemos llevar que este paciente, en vez de 1 año y medio, 2 años de vida, podemos prolongarle la vida hasta 4 o 5 años. Entonces, la causa no la sabemos bien, doctor. No estamos Eh, muy eh, seguros de cuál sería, de cuál es la causa, por qué aquí en Latinoamérica tenemos más. No está muy claro eso. Hay un asunto genético y un asunto, como te dije, de hábitos. Por ejemplo, hay estudios en pacientes orientales que se han mudado a Estados Unidos y cuando cambian los hábitos alimenticios, esos pacientes pues aumenta la incidencia de cáncer. O Entonces la sea, alimentación tiene algo que la ver. grasa está directamente La relacionada grasa. con ese, sí, exactamente. Entiendo, la grasa. Entonces lo que queremos Es decir, los es, chicharroncitos, doctor. Oye, es- no me diga eso ahora, diga eso después que pase diciembre. Porque no, no imagínese usted porque ahora que uno se come un chicharroncito ahora en Navidad y que esté pensando en un cáncer de próstata. tú te puedes comer tu chicharrón, lo que tú tienes que hacerlo 1 vez o 2 veces al mes, Hey. no consumirlo de manera diaria. Ah, entiendo, Y entiendo. además también Es decir, no hace cuando esa hartura que la gente se da. exacto, entonces la actividad física es básica, los hábitos tóxicos como el cigarrillo, el alcohol. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes, insistimos constantemente en la consulta que deben hacer ejercicio. El ejercicio El ejercicio, es muy básico importante. para todos, no solamente desde el punto de vista de urología, sino desde el punto de vista de cardiología, de gastroenterología, a nivel de cerebro. O sea, el ejercicio es el mejor medicamento que hay, vamos a decirlo así, de esa manera, que no te cuesta nada y te da beneficio en todo el sistema del Entiendo. organismo. O sea, que yo creo que para hacer media hora, 45 minutos diarios, eso es básico para una buena calidad de vida en el paciente. Doctor, ahora vamos a pasar a una parte que es bien compleja, bien complicada. Y es la parte del diagnóstico.
usted sabe que nosotros, los latinos, tenemos el asunto del machismo. Sí, así es. Y uno de los exámenes que se utiliza con mucha frecuencia, pues es que usted tiene que ir a donde un médico, quitarse la ropa, acostarse en una camilla, lo que hace sentir a uno muy vulnerable. Yo he hecho eso y te lo digo por la experiencia, mi experiencia personal. Y yo soy un hombre machista, yo soy un latino, ¿me entiendes? Ya. Y para mí desnudarme, quitar mi pantaloncillo, acostarme en una camilla y que un hombre o una mujer me introduzca el dedo por el ano, para mí es bien incómodo. Solamente de pensarlo, doctor. Sí. Solamente de pensarlo. Pero es una situación difícil. Sí. Muy importante eso que tú dices, Iván, pero ¿qué pasa? La incomodidad no solamente para el paciente, también es para el médico. Ahora, yo soy un admirador de las mujeres, porque, y digo que debemos copiar de las mujeres. Ellas se quitan la ropa más fácil. Las mujeres tienen más conciencia que nosotros en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra. O sea, una mujer va y se hace una evaluación cada 6 meses, independientemente de que tenga antecedentes de cáncer, que se sienta algún tipo de molestia, porque esos tabúes que tenemos, ya ellas lo han superado. Entonces, ¿qué pasa con el tacto rectal? El tacto rectal es tan importante, no solamente para tú valorar la consistencia de la próstata. En un tacto rectal, tú puedes diagnosticar una hemorroides, tú puedes diagnosticar un tumor de recto, tú puedes diagnosticar un sangrado gastrointestinal bajo, o sea, y es parte de la semiología médica del examen físico del paciente. Tú puedes diagnosticar una fístula anal o un tumor anal. Entonces, el examen físico en este tipo de pacientes, no solamente el hecho del tacto rectal para palpar la próstata, es que podemos diagnosticar muchas otras patologías que van en beneficio del paciente. Fíjate, eso duele, doctor. Molesta, pero eso se hace en segundo. Tú sabes los pacientes, por ejemplo, que se pasan por alto, sí, claro. Por ejemplo, un cáncer de pene o un cáncer de testículo. El urólogo tiene que examinar al paciente. Tiene que examinar al paciente porque el paciente a veces se ve una ulcerita, por ejemplo, y piensa que es algo normal y empieza a usar cremes, ese tipo de cosas, y probablemente tiene un cáncer de pene. Y con solamente verle el pene al paciente, ya no tiene una orientación de que este paciente necesita algún tipo de estudio, una biopsia. Entonces, con relación a la próstata, es importante hacer un tacto rectal, porque muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, tienen un análisis de PSA, que es el análisis que se hace en sangre, que puede estar dentro de los parámetros normales. Y cuando hablo de parámetros normales, me refiero que está entre 0 y 4. Sin embargo, probablemente este paciente tiene un cáncer de próstata. Y podemos sospechar con un tacto rectal. Al final tenemos que hacer una biopsia para tener un diagnóstico definitivo. Pero esa es la importancia que tiene el tacto rectal. Pero también ocurre lo inverso. Hay pacientes que tienen un PSA muy elevado y lo que tiene es un proceso inflamatorio. No necesariamente tiene que tener un cáncer, pero es un signo de investigar a este paciente cuando tiene un nivel de PSA por encima de los valores normales. Inclusive hasta haber eyaculado a la noche anterior de hacerse el examen podría elevar también. Sí, un proceso infeccioso, de una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, también te puede aumentar los valores de PSA, una prostatitis que puede ser bacteriana o no bacteriana. Entonces es inevitable el tacto, doctor. Bueno, hasta el momento no que yo conozca, el tacto rectal es primero lo más simple, lo más económico y lo para más usted, doctor, eso es simple para usted. Para los hombres no es tan sencillo eso. Sí, pero yo pienso que es un asunto. Tú haces un tacto rectal en 30 o 45 segundos. Ya eso no dura mucho. Tú tienes una evaluación ya, y un no panorama. Duele tampoco. Molesta, pero cuando tú preparas al paciente y usa suficiente lubricante, tú le explicas que eso le va a molestar un poco. Yo pienso que hay formas de tú hacer un examen físico, y pienso que es un problema también, Iván, que hay en este momento. O sea, la comunicación con el paciente es básica y pienso que se ha perdido un poco esa parte de la comunicación. Al paciente hay que explicarle lo que se le va a hacer, que si le va a molestar, cuáles son las consecuencias de un procedimiento, de una cirugía, de un examen físico, por qué se le va a hacer. Al paciente hay que explicarle. Es verdad que cuando le hacen un tacto rectal a un hombre, el hombre podría eyacular.
Sí, porque cuando se hace el tacto rectal que palpamos la próstata tiene líquido y esto puede salir en ese momento. Es lo Pero no mismo. es que usted eyacula, sino que puede No, salir un no, poco de líquido por la exacto. Es presión lo del mismo, dedo. exacto. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, se va a evacuar, que hay estreñimiento. Los pacientes van y se quejan. Bueno, doctor, mire, yo fui, pero eyaculé. Realmente no es que eyacula, sino que al tener estreñimiento, esto comprime la próstata y el paciente entonces expulsa ese líquido que está a nivel de la próstata. Y eso puede pasar también con el tacto rectal. De hecho, en muchas ocasiones se hace un tacto rectal para producir ese líquido y hacer un cultivo de ese líquido, saber si es bacteriana el proceso inflamatorio que tiene el paciente. Entonces ya hicimos el diagnóstico. El diagnóstico es el tacto rectal y un examen que se hace de laboratorio también, que es el famoso PSA, ¿verdad? Y la biopsia, exacto. Y si hay alguna alteración en una de esas cosas, entonces se procede a irse más profundamente, ¿verdad? Exacto. De hecho, se están haciendo menos biopsias en este momento porque tenemos a mano, por ejemplo, la resonancia de próstata, que es un estudio que no es invasivo y nos orienta de manera muy importante a si ese paciente tiene que hacerse una biopsia o no. ¿Cuáles son los pacientes que deben hacerse una resonancia de próstata o que deben hacerse una sonografía de próstata? Bueno, la sonografía se puede usar y la usan muchos de manera rutinaria y muchos pacientes quieren hacerse una sonografía transrectal. Pero la resonancia general, resonancia multiparamétrica de próstata normalmente tiene sus indicaciones. Por ejemplo, un paciente que se hizo una biopsia de próstata ya, porque había sospecha de cáncer, pero esa biopsia resultó negativa. Antes de hacer una segunda biopsia, es importante hacer una resonancia en ese paciente. Pero todavía si ese paciente que no se ha hecho una biopsia se quiere hacer una resonancia porque dice, bueno, doctor, yo no me quiero hacer la biopsia porque tiene su riesgo todo. Entonces, ese paciente también puede hacerse una resonancia. Pero también un paciente con diagnóstico de cáncer, una resonancia es importante porque nos dice hasta dónde el cáncer ha llegado. Si este cáncer ya Es decir, esas personas que ya está diagnosticado, que ya está tenemos una diagnosticado. sospecha ya bien, O sea, bien un grande. diagnóstico definitivo de que tiene un cáncer y entonces Ajá. tú haces la resonancia para definir si ese paciente con un proceso quirúrgico, una cirugía radical que en este paciente tú puedes curarlo, porque la resonancia te da muchas informaciones importantes que no te lo da la biopsia en ese momento. Bien, entonces ya hicimos, antes de pasar a ese punto, me gustaría que usted le dijera, doctor, ¿cuántas veces en un año o a cada cuántos años un hombre se debe hacer su examen de la próstata? Sí, la evaluación de la próstata debe iniciar dependiendo de algunos factores importantes. Por ejemplo, un paciente que tiene un antecedente de cáncer de próstata, el papá tiene cáncer de próstata, que es un dato también importante. Uno de cada cinco pacientes, estamos hablando de un 20% de pacientes con antecedentes de cáncer de próstata va a debutar, va a tener un cáncer de próstata. Oh, O sea, interesante eso. es Es decir, si su papá, su abuelo, su tío ha tenido cáncer de próstata, usted tiene un 20% de chance. de posibilidad de que va a desarrollar un cáncer, que es algo importante también, Silvia, porque muchas veces el paciente, por ejemplo, va a mi consulta, está todo normal, pero en 6 meses ese paciente va donde otro colega porque se mudó, por la razón que sea, y le diagnostica un cáncer de próstata. Y dice que fuiste tú malo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra lo que es la comunicación médico-paciente, porque el paciente tiene que saber que el hecho de que se vaya a hacer una evaluación de manera periódica al urólogo no significa que no va a tener cáncer. Entonces Claro, hay eso es un muy término, importante. hay un término que se ha, que te digo, popularizado y creo que ha hecho un poquito de daño o ha confundido un poco a la población. Y me refiero a la prevención. O sea, el hecho, cuando el paciente escucha prevención, dice, bueno, no me va a suceder. Claro. Pero el término prevención no cabe aquí. Y de hecho yo no lo uso porque yo no le puedo decir a un paciente que voy a prevenir que va a tener un cáncer. Lo que nosotros queremos es que si diagnosticamos a un paciente con un cáncer, que sea en una etapa temprana y que le podamos dar un tratamiento curativo. Pero el paciente tiene el concepto de que si va al urólogo va a prevenir el cáncer. Y esa no, Algo que no es real. Y no es real, exactamente. El cáncer de próstata no se previene. No hay forma de prevenirlo. Sí. Ahora, posteriormente vendrán algunos estudios que a lo mejor pues El cáncer de próstata se detecta se detecta a tiempo, detecta a exacto. tiempo, igual que el cáncer de mama. Y fíjate que estadísticamente, exactamente igual,
el cáncer de próstata y el cáncer de mama tienen la misma incidencia en la misma edad y el mismo índice de muerte entre un cáncer y otro. O sea, es increíble eso. Vamos a despedir, señores, al doctor Pablo Mateo. El doctor Pablo Mateo es el encargado de urología láser avanzada, el doctor Pablo Mateo. ¿Eso dónde queda, Pablo? Eso está en el Centro Médico Real. Tú sabes que antes que se me escape, María, Centro discúlpame. Médico Real. Sí. No, te digo porque ahorita entonces tenemos Iván y yo todas las llamadas. ¿Que dónde que está Pablo? ¿Que dónde que está Pablo? Déjame dar el teléfono de Pablo. El doctor Pablo Mateo ajá, en el Centro Médico Real. Centro Médico Real, y también lo pueden llamar en el 809-530-0454. Espérate, 930 530 530 0454. No, 0454. o puede entrar a la página, que por ahí también... O también en la página, ahí. www.drpablomateo.com. Sí. Muy fácil. Tú sabes que quería aprovechar antes de terminar, darle las gracias al doctor Giovanni Báez, quien es director del Instituto Nacional del Cáncer y quien nos ha dado un apoyo ilimitado. Nosotros tenemos un proyecto, ya en este año hemos hecho 5 jornadas de radical laparoscópica en pacientes con cáncer. Somos el único centro del país que está haciendo eso a pacientes con escasos recursos. Esto es importante decirlo porque es una tecnología avanzada que ya incluso creo que ya entró a partir del día 1 de noviembre ya cubierta por las ARS, pero en este periodo de tiempo llevamos más de casi 80 casos de cirugía radical laparoscópica y hemos tenido el apoyo del director del hospital y queremos resaltar esa parte porque todos esos pacientes que se han beneficiado de esta cirugía, que apenas duran 48, 72 horas internos, son pacientes de escasos recursos que no tienen acceso a este tipo de tecnología y estamos tratando de desarrollarlo en el Instituto Nacional del Cáncer. Y gracias a su director y al personal del hospital que nos ha dado un apoyo muy bueno en este sentido. Bueno. Ya la próxima jornada, que debo decirlo también por si hay pacientes o hay colegas que tienen algún paciente de escasos recursos, va a ser en febrero, donde vamos a pasar una semana completa haciendo cirugías radicales laparoscópicas en pacientes con cáncer de próstata localizado.